Todos muy bienvenidos. Le puse como título a esta reflexión, y no me gustaría ser muy largo, pero el plan de Dios siempre prevalece. El plan de Dios siempre prevalece. Porque desde los comienzos de la historia ha habido alguien que se ha opuesto a esto. El diablo, Satanás, ha hecho todo lo posible para destruir los planes de Dios que tenía para el hombre. Desde los comienzos también, una y otra vez Dios ha estado ahí, con su mano, cuidando, guardando, protegiendo. Nos dice en Hebreos 1, del 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de la sustancia, de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 1, del 1 al 3. Pues la historia es muy larga, pero Dios siempre ha sido Dios. Siempre ha estado sentado en el trono. A veces ha permitido también de que el enemigo intentara engañar, desvirtuar, exagerar, quitar la palabra de Dios, la verdad de Dios. En Hebreos capítulo 2, no lo leáis, comienza así: una salvación tan grande, pero que es capaz el diablo de engañarnos por medio de, siempre usa también a personas, instituciones. Hoy recordamos, y me lo pones la primera, hoy recordamos el día de la Reforma, como un triunfo. Ha habido muchos en la historia, muchos. ¿Os acordáis cuando el propio pueblo de Dios dice, pero bueno, ya no quedan profetas? El propio Elías creía y dice, ya no quedan profetas. Sí, sí quedaban. Dios tiene el control de todas las cosas siempre. Y cuando los enemigos del pueblo de Dios intentaron aniquilarlos, ¿acordáis la historia de Esther? Y se levantaban para destruir a todos los judíos. Pero Dios siempre tiene maneras, siempre, de prevalecer. Dios es Dios. El que está con Dios vence. El que tiene a Dios en su vida es un victorioso. Sabemos en la historia, hace 2000 años más o menos, que Jesucristo derrotó al diablo en una cruz. Y allí pagó el pecado de la humanidad, de todos nosotros. Logró una salvación muy grande. Pero el diablo ha intentado una y otra vez, aun con lo que haya hecho Jesús, sabiendo quién es Dios, de engañar a su pueblo. Y muchas veces lo ha conseguido. La historia en la que nos vamos a referir a, bueno, pues la Edad Media, un tiempo de oscuridad, y por causa siempre del hombre, pero no había la palabra de Dios para el pueblo, no había tampoco ganas de estudiar ni de buscar a Dios de todo corazón, y Dios permitió ese tiempo. Y lo que intentaba hacer es, y lo consiguió por un tiempo, el diablo, es que la gente no tuviera fe, no tuviera esperanza, no tuviera ilusión, no tuviera a Dios. Y la gran mayoría de aquel entonces lo que pensaba es de que, bueno, he pecado, por tanto voy a ir al infierno. Voy a hacer todo lo posible para hacer buenas obras y a ver si me coloco en el purgatorio.
pero ahí tengo que purgar mis pecados. Eso era una enseñanza que por mucho tiempo se fue dando y entró, permeó en conocimiento de aquel entonces. Hoy se cumplen 504 años desde que un monje, Martín Lutero, pues aquellas famosas 95 tesis, las clavó en la puerta de la iglesia, el Wittenberg, y se cuestionó, ni él mismo sabía muy bien, yo creo que la historia luego lo dice, cuánto era lo que creía. Él estaba en contra de algunas posiciones de la Iglesia Católica y es lo que recoge las 95 tesis. Desde entonces ha habido muchas otras cosas incorrectas. Gracias a Dios porque tenemos la palabra de Dios. Cuando tenemos la palabra de Dios uno la puede leer, la puede escudriñar y es luz, es lámpara para nosotros. Si no la tuviéramos, alguien nos podría decir, pero no, Dios quiere esto, Dios necesita que tú hagas ciertas cosas como en nuestra historia aún cercana sabemos, peregrinaciones, duro trato al cuerpo en general. Vamos a destacar dentro de esas 95 tesis resumidas y ampliadas con otros conceptos, lo que se llaman las 5 solas, que seguramente habéis oído. Se había quitado la idea de que el arrepentimiento, un arrepentimiento sincero era suficiente para acercarse a Dios. Aparte había que hacer obras, aparte teníamos que comprar o tenían que comprar indulgencias. Y todo por el afán de muchos de hacerse ricos, de los que estaban en el poder, del papado, de los obispados, de todo ello. Llegaron a decir una frase que se extendía como algo común. Tan pronto como suena una moneda que se echa en la caja, el alma sale volando del purgatorio. Y eso lo creían todos. Entonces tenían que hacer, pues, bastantes sacrificios a los que nosotros ahora mismo, gracias a Dios, no estamos acostumbrados ni lo creemos conveniente. Dios no solo usó a Lutero, sino muchos reformadores en aquel tiempo. Y se estaban dando cuenta que había un abuso enorme del poder religioso sobre el pueblo en común, pero no tenían luces, no tenían sabiduría, y Dios empezó a despertar ese interés en hombres y mujeres, como Lutero, como Calvino, como Zwinglio, muchos otros. Aquí en España también hubo pues gente que empezó a leer la Biblia, a buscar en los monasterios, que es donde se encontraban más que nada, y llegaron a ser libres al leer la Biblia. Vamos a mirar un poquito más de fondo. Bueno, si me pones, sí, esto es, lo podéis ver, es la película de Lutero, que todos la podéis ver, está bastante bien, recoge la idea que se vivía en aquel momento, pero tenían que pagar ahí en esa caja, si no, no había indulgencias. Si no, no podías orar por tu difunta tía o prima o abuelo o quien fuera. Y pues se había aceptado de una forma general, todo el mundo lo veía natural, era un abuso de poder, no era lo que decía la Escritura, pero la Escritura se había quitado, nadie tenía prácticamente acceso a ellos y pues abusaban de esas almas sencillas. Una de las posiciones, ¿quieres adelantar un momentito más? Bueno, ellos requerían, por ejemplo, del sacerdocio, la obediencia ciega, y no podían siquiera protestar o pensar diferente. Lo que decían los altos jefes, por decirlo así, el poder religioso, lo tenían que acatar. Siguiente. Estas es las 95 tesis que se clavaron allí, en la puerta de la iglesia. Y siguiente, vamos a quedar aquí.
Para nosotros que vivimos desde entonces acá, como 500 años, eso ha sido una bendición. Algunas personas no saben ni de dónde vienen, pero como creyentes, pero venimos de ese hecho, de la iglesia que había entonces, que hubo un gran problema, se había mezclado con muchas ideas que no eran correctas, y gracias a Dios porque gente que empezó a estudiar las Escrituras llegaron a estas conclusiones. Luego se aclaró mucho más. Nosotros ahora estamos en posesión de mucho más de la verdad, y al estudiar, cuanto más escudriñamos la Biblia, somos libres de ataduras de hombres, somos libres de que nos manejen como otros quieren, ¿no? O quisieran. Sola Escritura. Sabéis que la Iglesia Católica no es solamente la Escritura, sino pues hay la tradición, que tiene tanto peso como la Escritura, y pues lo que se pueda decir como a nivel de infalibilidad papal, en algunos momentos, la autoridad eclesiástica, eso se rigen también. Nosotros creemos, porque la Biblia lo dice así, que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Es un libro donde Dios revela su voluntad a los creyentes. En aquella época había muchos profesionales, líderes religiosos, guardaban la Biblia en los monasterios y solamente unos cuantos, poquitos, podían tener acceso a ella. Entonces, pues se creían lo que les decían. Y tenían sus concilios cada X tiempo y sus encíclicas y bulas papales, y entonces llegaron a dejar a un lado la Biblia y el poder tal cual de la palabra de Dios, y se regían más bien por estas nuevas ideas que ellos transmitían. Gracias a Dios que en el tiempo de la Reforma estos hombres descubrieron, estudiando la Biblia, están enseñando a los niños también arriba hoy esta lección de cómo la imprenta cambió la historia, a nuestro favor en este caso. Cuando se pudo poner la Biblia en circulación en distintas lenguas, a través de la imprenta, a través de la alfabetización, pusieron la escritura en las manos del pueblo. Esta escritura la pusieron en manos del pueblo. Cosa que para nosotros es tan común, la podemos leer cuando querramos, hay tantas, ¿verdad?, en la librería, versiones, tamaños, colores, pero para nosotros fue una bendición enorme tener la palabra de Dios. Aún me acuerdo a mis padres cuando estuvieron en Suiza, allí conocieron el Evangelio, y trajeron una Biblia, allí sí estaba permitida, o pues no era tan problemático, trajeron una Biblia a España, a Galicia, a un pueblo, y se empezó a correr la voz. Estaba prohibida todavía la Biblia. Aquí por mucho tiempo en este país estuvo prohibida. Y automáticamente se pusieron las autoridades del pueblo y los curas y así en contra. No se podía tener una Biblia. Gracias a Dios porque la tienes. Tienes una Biblia no de adorno, sino para estudiarla, para creer, para ver lo que Dios tiene para nosotros. Sola Escritura significa que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Es la palabra que cuando uno se acerca a ella en fe, nos revela los misterios ocultos, y es lo que necesitamos. Hay muchísimos buenos libros. La palabra de Dios es inspirada, revelada por Dios. Y dice la Escritura en 2 Timoteo 3:14, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios.
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No ha cambiado, el paso del tiempo no lo ha arrinconado, o quiero decir, no ha dejado de tener el valor. Sigue siendo palabra inspirada por Dios y útil para todo lo que hemos dicho. En Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué fantástico poder tener los pensamientos de Dios, la palabra de Dios, la dirección de Dios en nuestras manos. También había otro punto muy importante, solo por fe. Solo por fe. Durante la Edad Media, todo el mundo vivía con temor de ir al infierno, ir al purgatorio. Los líderes religiosos insistían que la única manera de escapar del fuego eterno, pues era resignarse o pagar indulgencias. ¡Qué barbaridad! ¿Cuánto daño han hecho? ¿Cuánto daño han hecho? Miles y miles y miles sufrieron por muchos años esta atrocidad. Gracias a Dios porque siempre pues permite y levanta a hombres o mujeres para descubrir la verdad. Lo que la Reforma descubrió es una verdad liberadora. Como antes había dicho Esther en Romanos 1:17, el justo por su fe vivirá. No es por las obras, no es por limosnas, no es por lo bueno que yo quiera hacer para Dios, porque nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia, no sirven. La salvación no se alcanza por cumplir normas, leyes, ritos. Es por una plena confianza en Jesucristo, que tomó nuestro lugar en la cruz. No hay otra manera para poder ser salvo en ningún lugar de la tierra. Nadie podía pagar el precio de nuestra maldad. Jesucristo vino, se hizo hombre, se humanó, tomó nuestro lugar en la cruz y nuestra fe en lo que Él hizo es lo que nos justifica. Qué fantástico es poder dejar atrás el miedo, ¿verdad? Amén. Tú sabes lo que sería, no lo hemos vivido aquel entonces. ¿Sabes qué diría? Bueno, si quiero salvar a mi papá que está en el purgatorio, tendré que dar limosnas, hacer sacrificios, de alguna manera, agradar a Dios un poco más para que salga del purgatorio. Bueno, en aquel entonces, que se dejó de hablar de ello, pero en aquel entonces pensaban, todo el mundo iba al purgatorio. Nadie se escapaba de allá, porque aunque hubiera pedido perdón por sus pecados, tenía que purgar la parte que había hecho mal él. ¿No es lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que el sacrificio de Dios por nosotros ha sido suficiente. Amén. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Y no nos recuerda el pasado. Echa en lo profundo del mar todas nuestras iniquidades. Eso lo creemos porque está en la Biblia, no porque nos agrada creer eso. Lo creemos porque lo dice la palabra de Dios. Qué bueno conocerla, estudiarla. Y cuando hay muchos a nuestro alrededor todavía, otras religiones que dicen otras cosas, que creen, hay muchas de ellas que creen hemos de
aceptar a Jesús, pero además nuestras obras, aceptar a Jesús, pero y añaden, lo que añadan. La Biblia declara, la sangre de Jesucristo nos limpia, nos hace libres de todo pecado. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres. Las obras de justicia no son un soborno para ir al cielo. No es un peaje para recibir la paz de Dios. Ahora nuestras buenas obras, ahora de creyentes, es como un resultado de nuestra fe, no una condición. Dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Lo entendemos, ¿verdad? Es bastante claro, rotundo. Solamente podemos ser salvos por la gracia de Jesucristo. Amén. Porque Él tomó nuestro lugar. Y somos salvos cuando lo acepto en mi corazón, cuando me aferro a esa promesa que Él me da y la tomo como un regalo. Amén. Porque dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Otro punto importante que salió de esa reforma es solo por gracia. Solo por gracia. La reforma protestante sale de un tiempo donde había que pagar por la salvación. Había que pagar. Y si no tenías, ¿qué problema tendrías, verdad? Aquellos que querían estar en paz con Dios debían pagar las indulgencias, ofrendas en altares, o altares oficiales. Los líderes religiosos se aprovechaban de esa ingenuidad de la gente y les exigían pagar para escapar de ese castigo eterno, castigo del infierno. Los reformadores se encontraron otra vez en las Escrituras. Encontraron que Dios no está en venta, que nuestro dinero no lo compra. La salvación es un regalo. La salvación es un regalo. Amén. Es gracia. Amén. Es gratis para todos los que la quieran. Es gratis. Qué oferta tan fantástica, tan buena nos ha hecho Dios, ¿verdad? No es nuestra capacidad de agradar a Dios la que nos abre las puertas en los cielos. Todavía hoy llegan muchos coletazos, o hay muchos que piensan y dicen, bueno, sí, hago algunas cosas malas, pero hago otras buenas, y entonces si lo pongo en la balanza, la Biblia declara que por un solo pecado somos merecedores de un infierno. Dios es tan santo y tan justo, y la pregunta es, ¿quién no pecó 1 o 10 veces? ¿Quién no pecó? Todos hemos pecado. Y estamos destituidos de la gloria, de la presencia de Dios. Pero Él pagó por nosotros. Es la gran revelación que tenemos en la Biblia. Él pagó un precio muy alto. Que nadie nos engañe. Que ni siquiera nuestra conciencia equivocada o enseñanza nos engañe. Tuvo que ser Jesucristo, una víctima inocente, sin pecado, y llegar hasta la cruz y morir en la cruz y sufrir por nosotros. Y cuando Dios vio eso, el velo del templo se rasgó y declaró Jesús, consumado es. Gloria a su nombre. Porque por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. También se declaró en aquel entonces la reforma
Solo Cristo. Solo Cristo. Y en ese tiempo estaba dominado por el poder de la iglesia y había una sumisión a ellos. Los sacerdotes se atribuían el rol de mediadores entre Dios y los hombres. Y había que confesarse delante de alguien para que te perdonaran los pecados, delante de un sacerdote. El Papa era visto como el representante de Dios en la tierra. Y sus palabras, mucho más allá de toda lógica, porque su ejemplo no era correcto, no importaban, eran acatadas. La Reforma predicó el sacerdocio universal de los creyentes. Esto significa que la puerta a la presencia de Dios está abierta igual para todos. Ninguna persona, ninguna autoridad puede atribuirse, apropiarse, que Él es el mediador entre Dios y los demás, los hombres. Solo Cristo. Cristo es el único mediador, no los santos, no la Virgen María. Nadie, solo aquel que murió por nosotros es el único mediador. Y dijeron los apóstoles, Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. En nombre de Jesús. Y hay un solo mediador, dijo Pablo, entre Dios y los hombres. Jesucristo. Jesucristo. Y Jesús fue el que dijo, con palabras sencillas, Él no vino a pelear con nadie, a disertar, Él vino a traer la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Pues a veces nos tildan de radicales. Pues lo único que hacemos es creer al pie de la letra lo que nuestro Salvador ha dicho. Claro que somos radicales. No creemos que hay otra salvación por medio de otra religión, ni de otro nombre, ni de otro hombre. Jesucristo. Jesucristo es nuestro Salvador. Una más. Solo a Dios sea la gloria. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó ahí las 95 tesis en la puerta de la iglesia Wittenberg, Alemania. Este documento desató la Reforma protestante, pero trajo una convulsión tremenda en aquel entonces. Denunciaba la corrupción y la declaración de la iglesia medieval. Los papas y los obispos vivían como reyes. Era un tiempo de pobreza, pero ellos vivían como reyes, en una ostentación tremenda, lujo, mientras los pobres se morían de hambre. Todo el oro se amontonaba en el Vaticano. ¿Estamos contra eso? Pues claro que sí. Casi nunca hablamos de esas cosas, perdonadme, hoy lo estoy haciendo porque es el día de Reforma, pero denunciamos toda esa miseria, toda esa basura, todo ese pecado. Eso no le agrada a Dios. Jesucristo vivió muy humildemente. Los discípulos que le siguieron, la iglesia primitiva, era gente humilde, gente sencilla, gente que compartía con los necesitados. Y eso también habla de la gloria le pertenece solo a Dios, no a los hombres, no a instituciones, le pertenece a Dios. Sí, suya es la gloria, obviamente. En 1 de Pedro 4:11 leemos, para que todo sea
para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Hay uno que reina, que gobierna, que es un Dios de amor también. Es el Dios todopoderoso que conocemos. Apocalipsis 7:12 dice: la bendición, la gloria y la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza, sean no a un hombre, no al Papa, sean a Dios, por los siglos de los siglos. Es lo que tenemos escrito. Y cuando recordamos lo que pasó hace unos 500 años, y luego se levantó la Contrarreforma, donde miles y miles murieron por mantener intacta esa palabra de Dios. Han querido desde entonces desvirtuarla, añadir, quitar. Han querido interpretarla a la manera personal y obligarla. Han querido quitarla de circulación. Esta palabra que para nosotros, esta Biblia, que para nosotros es fácil obtenerla en cualquier librería, es palabra de Dios que tiene poder para transformar nuestras vidas, para alinearnos de acuerdo a la voluntad del Todopoderoso. Amén. Hoy que tenemos más facilidades que nunca, no sé si es cuando más lo leemos. Después de aquellos tiempos se levantaron los descendientes de aquellos protestantes. Venimos de los protestantes, si alguien no lo sabía. Protestantes nos llaman porque protestó Lutero con esas 95 tesis. Pues es un orgullo declarar la verdad, mantenernos en la verdad, declarar la mentira. Claro que sí, que le ha costado a mucha gente que era sencilla, con buena fe, pero los llevaron, pues, no exactamente a donde deberían de ir. ¿Qué hacemos nosotros hoy con la palabra de Dios? Es lo que nos toca. Vivimos en tiempos también peligrosos. Vivimos en tiempos donde que la gran mayoría nos dice, eso ha pasado de moda. Donde no se entiende, no se lee. Todavía recuerdo, cuando yo era muy pequeñito, bueno, cuando los primeros años que fui al colegio, todavía se leía una porción de la Biblia y se oraba un Padre Nuestro. Con el tiempo eso se quitó de circulación. Cuando quitamos la verdad, cuando no ponemos principios correctos, el pueblo se desenfrena. Tenemos la oportunidad en este tiempo nosotros, y vivimos en un tiempo en que muchos incluso se burlan, no solamente de leerla, de creerla, es de compartirla con otras personas. Compartirla con otras personas. Y ha habido valientes, y espero que tú y yo seamos valientes. Valiente significa que cuando otros tienen otra opinión, tú te mantienes en la tuya porque estás convencido que es la verdad. A Lutero lo amenazaron de que fuera a la hoguera. Pero estamos en un país, España, donde miles fueron a la hoguera. Fueron torturados por mantenerse fieles a Cristo. Yo no sé si tú estarías dispuesto. ¿Estás dispuesto? No estamos en tiempo de persecución en este país. Pero si vinieran momentos tensos, difíciles, ¿tú estarías dispuesto a... Para mí lo primero es Cristo. Mantenerme en la verdad. Y indagar, buscar. No te dejes llevar por corrientes filosóficas. No, estudia tú la palabra de Dios. Tenemos la oportunidad, tenemos diccionarios, tenemos tantas material bueno, comentarios. Hoy no podríamos justificarnos diciendo es que no la entiendo, no la leo, no está en mi idioma, o solamente la tienen algunos. Gracias a Dios por su palabra. Amén. Y se cumple lo que Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras
no pasarán. Sus palabras son espíritu y son vida. Cuando leas la palabra de Dios, léala. Con ese deseo, Señor, cámbiame, transfórmame, enséñame. Haz la obra que tengas que hacer en mi vida. Quizás, aunque tengamos la Biblia, si la leemos de cualquier manera, sin ninguna intención, sin ningún propósito, leer por leer, no nos va a beneficiar mucho. Pero hemos descubierto, igual que descubrieron entonces los reformadores, hemos descubierto que nuestro Dios vive, es real en el tiempo en que estamos, nos habla por su palabra, tiene propósitos para nuestra vida, y lo que me queda es estudiar, indagar los tiempos, la voluntad de Dios para mi vida, para la iglesia. Hoy quiero hacer un llamamiento a gente que sea valiente. Porque se han metido muchas corrientes engañosas que quieren anular la Biblia. Hay corrientes evangélicas que dicen que hay muchos capítulos en la Biblia que no son para hoy. Hay algunos que quieren interpretar de una manera nueva las Escrituras. Y hace falta gente verdadera, con pasión, con amor, que conozca las Escrituras y diga, la Biblia dice, la Biblia habla, la Biblia es palabra de Dios. Ojalá que aquel tiempo, aquellos reformadores cambiaron la forma de pensar de aquel entonces. Ojalá, ahora nos toca a ti y a mí. Y Señor, dame valentía, dame valor. Lo que la Biblia dice es verdad. Es palabra de Dios. La salvación, ahora es moda también, ya acabo. Es moda decir, bueno, no hay infierno, entonces no vamos a hablar durante mucho tiempo del infierno, se les olvida a la gente y ya está. La Biblia habla que hay un cielo y hay un infierno, y que te prepares para un lugar de esos, que te prepares para el cielo, y que la manera de prepararnos es aceptar a Jesús como nuestro Salvador, y vivir de acuerdo a su voluntad, y un día lo encontraremos allá en los cielos. Seguro, seguro. Lo dice el que no miente, el Todopoderoso. Tú puedes decir, yo no entiendo todas las cosas, pero la palabra de Dios dice, el que creyere en su corazón que Dios le levantó entre los muertos, será salvo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias, porque desde el principio tú has tenido un plan perfecto y que permanece firme. Es estable, nadie, ningún poder lo puede quitar. Padre, gracias por revelarnos a nosotros, por tener tu palabra, por estar seguros de que tú eres nuestra roca, nuestro sostén, nuestro Salvador. Señor, gracias porque hemos visto muchos engaños y nos has librado de ellos, nos libras de ellos. Señor, manténnos, Señor, en esa expectativa de lo que dice tu palabra, para no ser engañados en estos tiempos, ni los que vengan, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Padre, gracias y nos acordamos de todos aquellos que pagaron con sus vidas
mantenerse firme en la verdad. Señor, queremos cobrar valor también nosotros y mantenernos firmes, cada uno en su lugar donde tú nos has puesto, Señor. Padre, bendice a tu pueblo. Padre, gracias, incluso nos podrán hacer daño, pero no podrán quitar nuestra confianza y amor que tenemos en ti, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, guárdanos en el día de hoy, tu presencia esté con cada uno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor los bendiga.